Amén. Ahí estamos grabando la clase. Bien, la semana pasada vimos la palabra que es cristocéntrica, ¿cierto? Como cristología, por qué la Biblia todo habla de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a hablar el canon bíblico, cómo se formó la Biblia, cómo la fabricaron, cómo se construyó, para qué sirve, cuáles son sus significados. Y ojo, estén muy atentos a los conceptos. Hay palabras que son conceptos en las cuales son muy importantes para después también entender las escrituras. Voy a las diapositivas. ¿Se ven las diapositivas, cierto? Sí se ven, pastor. Ya, ok. Bien, entonces empezamos. Como introducción bíblica, la formación del canon bíblico, ¿cierto? Tiene un subtítulo que dice libros. ¿Libros por qué? Porque la Biblia está formada de muchos libros, ¿cierto? De 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Vamos a avanzar acá. Bien, entonces vamos a empezar. La palabra, porque dijimos el canon bíblico, pero la palabra canon, ¿qué es lo que significa? La palabra canon procede del griego canon, con K, que se pronuncia canón, y del hebreo cané, ¿cierto? Y este significa caña, debido, en esos tiempos, debido al uso de la caña como vara de medir. Antiguamente, el pueblo hebreo utilizaba la caña como regla, por decirlo así. Utilizaba la caña como regla. Era una vara de medir, como dice la diapositiva. Y la palabra canon toma el significado que es una regla o una referencia, o sea, es una medida estándar, es un estándar. La caña es un estándar de medición, pero también significa que también es algo que nos guía y nos direcciona. Por ejemplo, Gálatas 6:16. Veamos Gálatas 6:16. Gálatas 6:16. ¿Qué es lo que dice Gálatas 6:16? ¿Quién tiene Gálatas 6:16? Yo, pastor, lo leo. Amén. Dice así en el amor del Señor, Gálatas 6:16 dice, que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según el principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. Disculpe, Gálatas 6:16. Sí, ¿Lo puede leer nuevamente? dice así, que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según ese principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. Amén. Bueno, creo que esa es otra versión. Sí, es la NTV. Ya. Por ejemplo, la Reina Valera dice, a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces acá nos dice al tiro que es una regla, ¿ya? Y esta no se refiere a una ley, sino a una forma de hacer las cosas, un patrón de comportamiento, un patrón de dirección, un patrón de referencia. ¿Me entienden? Por favor, revisen el que tenga el micrófono abierto, que lo mutee, por favor. Gálatas 6, Gálatas 6:16. Hermana Suyei, perdón, buenas puede tardes. mutear su micrófono. Gracias, gracias. Entonces, en Gálatas 6:16 dice que eh, a todos los que anden conforme a esta regla, ¿cierto? Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios, o sea, a la escritura, todos los que anden conforme a ella es una regla, es una dirección, se refiere a no se refiere a una ley, sino que una forma de hacer las cosas, un patrón, un comportamiento. Bien, entonces, eso lo vemos como el canon. ¿Qué es lo que es el canon? Viene de la palabra canov o cané, ¿cierto? En griego canov y en hebreo cané, que es una caña, y la caña la usaban para medir. Y esa medición como vara la tomaban como una regla o referencia.
Bien, entonces se usó para referirse a una lista o índice de libros, los cuales se reciben como la Santa Escritura, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Bien. Ahora, ¿qué significa Biblia? La Biblia procede del griego Biblia, que significa libros, pero el singular de esta palabra es biblión, y la palabra biblos es una forma de biblón y significa cualquier clase de documento escrito. Originalmente, biblos significa documento escrito, pero en papiro. Entonces, para no enredarlos, ¿qué significa Biblia? La palabra Biblia en el griego significa libros y el singular es biblión, pero cuando vamos a biblos, con ese al final, es una forma de biblión, ¿cierto? Es una forma de una escritura que es un documento escrito, pero ese biblos con ese significaba cualquier documento, pero escrito en papiro. O sea, un documento, algo fehaciente, ¿me entiendes? Un argumento. Entonces, todo lo que estaba escrito en papiro. Entonces, ahora, papiro, ¿qué es lo que es el papiro? El papiro es una clase de papel fabricado con una piedra egipcia, disculpen, con una planta egipcia, el junco. El junco, que es corriente a lo largo del Nilo. En- disculpen, me enredé, que estaba aceptando una persona en el WhatsApp. Papiro es una clase de papel fabricado con una planta egipcia que se llama junco, ¿cierto? Que está a lo largo de la corriente, a lo largo del Nilo. Crece en la cuenca del Mediterráneo y en las orillas del río Nilo. Largos tallos suministraron el material para hacer la más antigua forma de papel conocida como el papiro. El corazón de los tallos se cortaba en tiras que se unían para formar hojas. Ustedes han escuchado, hay una canción bien conocida que dice, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Ese mismo junco, ese es una planta, ¿cierto? Muy flexible, pero a la vez muy, muy resistente, que se dobla, no se quiebra, vuelve a su posición habitual, y de allí sacaron, ¿cierto? Sacaron el papiro, de ahí empezaron a cortar, ¿cierto? Sus tallos, empezaron a sacarle sus cortezas e hicieron el papiro. ¿Cómo se fabricaba el papiro en esos tiempos? En realidad es muy llamativo, porque ¿cómo se fabricaban las hojas de papiro? Se cortaban los tallos de papiro cerca de la base, así como lo ven en la parte de la diapositiva, abajito hay un dibujito, se cortaba la base, ¿cierto? Se cortaban los tallos de papiro cerca de la base. Se retiraba la corteza exterior. Lo pueden ver acá, estoy con la flechita del mouse. Se cortaba la médula interna en tiras finas de igual grosor y longitud para que fuera todo, ¿cierto? Paralelo, para que fuera todo de igual forma. Después se empapaban o se mojaban las tiras en aguas para ablandarlas. Luego, imagínense, se colocaban las tiras en capas horizontales y verticales sobre una tabla húmeda. Lo podemos ver acá abajito. O sea, disculpen, por acá. Luego se machacaba la hoja para romper las fibras y liberar el pegamento natural. O sea, con esos mazos en esos tiempos se le pegaba a la hojita en la cual se rompían las fibras, ¿cierto? De las hojas y esta liberaba un pegamento que era natural. Se iban adosando. Y al final, acá donde ven estas manitos, se prensaba la hoja con una piedra hasta que estuviera seca y lisa. Era un proceso arduo, era un proceso bien exigente y ahí formaban el papiro. Pero imagínense, ese poquito ahí estamos viendo una hojita chiquitita. Imagínense todos los papiros que tenían que hacer, amados hermanos, para escribir. O sea, era una tarea realmente olímpica. En el antiguo puerto de Gebal, que actualmente está a 40.000 kilómetros al norte de Beirut, los griegos le cambiaron el nombre por Biblos, que lo traducido le pueden decir Biblos. No es el puerto de Gebal, ahora es Biblos, porque era una ciudad famosa por la fabricación de papiros para escribir. Los griegos le cambiaron el nombre. Los habitantes de Biblos se encuentran entre los primeros que iniciaron la evaluación de la escritura e inventaron uno de los primeros alfabetos.
Siglos más tarde se inventó el códice. Era un libro con páginas dobladas en forma de acordeón. Sin embargo, persistió el término libros. El códice era, era lo mismo que el papiro, pero dobladito. Cuando uno hace un tríptico, cuando uno dobla las hojitas, ¿cierto? Es lo mismo. Ese era el códice. Pero siguieron llamándole libros, siguieron con el tema del papiro. También hay que señalar que aparte del papiro también eran utilizadas las piedras, ¿cierto? Para escribir. Utilizaban mucho las piedras. Hacían, ¿cómo se llama? Los pilares lo escribían, ahí los reyes ponían su identificación, ponían notas importantes, de repente ponían la secuencia de los reyes, las generaciones anteriores, o bien los personajes importantes de aquellos tiempos. O también usaban pedazos de piedra lisa y ahí escribían como un cuaderno, ¿cierto? También estaban las tablas de barro. En las tablas de barro igual escribían, ¿cierto? También tenían un proceso el barro para que se secara y no es como el barro que nosotros conocemos, que, ¿cierto? Tenía un proceso ese barro para poder escribir y permanecer. También estaban las tablas de madera o de cobre, pero generalmente de madera, ¿cierto? También madera, la trabajaban para quedar lisa y empezaban también a escribir se puede decir, con un mazo, con un cincel, ¿cierto? Ellos se ingeniaban las formas para escribir. Y también estaban las pieles de animales. También estaban las pieles de animales, o sea, animales que mataban, los comían, bueno, ¿y qué hacemos con las pieles? Le hacían un proceso, la estiraban y ahí escribían. Eh, y esto de las pieles de animales no va tan lejos porque en el sur de la zona central hacia el sur muchas veces matan los conejitos o las liebres y la piel la hacen alfombrita ahí en las camas, para cuando uno se levante y pone los pies, hacen esa alfombrita. Generalmente todo esto, todas estas tablillas, por decirlo así, también como el papiro, las tablas de madera, las piedras, las tablas de cobre, de barro, los pelos de animales, para escribir, generalmente empezó aproximadamente del año 1500 hasta el 400 antes de Cristo, ¿ya? O sea, desde Moisés para adelante. Y ojo con lo que le voy a transmitir en un momento. Entonces, sigamos un poquito más adelante avanzando, porque vamos a hablar qué es lo que significa testamento. ¿Cierto? Testamento significa la última voluntad de una persona, en la que dispone de sus bienes para el momento de su muerte, pero en el sentido bíblico significa pacto o convenio. Veamos Efesios 1 del 11 al 14. Que la tiene la puede leer para que participe de la clase. Efesios Efesios capítulo 1, 1, Efesios capítulo 1, versículo del 11 al 14. amén. Amén. Dice así, en el amor del Señor. Ay, perdón. 11 dice, en él asimismo participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad, a fin de que nosotros los primeros en esperar en Cristo alabemos su gloria. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 14, ¿Sí? que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Muchas gracias, hermana. Di una palabra. ¿Qué traducción es su Biblia? Eh, Perdón, desconozco, es un obsequio. Reina Valera contemporánea. Ya. Ok. Muy bien. La hermana Suyei habló en el versículo 14 sobre una garantía, y en la cual en otras Biblias, en el versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia, las arras. Entonces, acá viene el significado que viene en la diapositiva, arras. ¿Qué es lo que es una arra? Es una prenda o señal entregada en garantía en algún contrato. Estamos viendo el canon bíblico. Entonces, ¿qué es lo que tiene esto que ver con la formación del canon bíblico? Tiene que ver mucho.
¿Por qué? Porque ahora lo estamos introduciendo también en la palabra. Recordemos que pacto convenio lo tenemos como el antiguo pacto, el nuevo pacto, el antiguo convenio, el nuevo convenio, ¿cierto? Pero ahí habla, siempre hemos hablado desde el Génesis hasta el Apocalipsis de Jesucristo, ¿cierto? Como lo vimos en la Biblia, porque la palabra, la Santa Escritura es cristocéntrica. Y acá lo voy a corroborar nuevamente, porque en el versículo 14 dice que son las arras o la garantía, ¿cierto?, de nuestra herencia. Pero ¿cuál es esa prenda? ¿Cuál es esa señal? ¿Cuál es esa garantía de este contrato? El contrato fue ese pacto que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ese fue el pacto, la cruz. Ese fue el verdadero pacto. ¿Y cuáles son? Y esa es la prenda. ¿Cuál fue la prenda? ¿Cuál fue la garantía? Nuestro Señor Jesucristo, que se dio en la cruz. Esa es la garantía que nosotros tenemos, nuestro intercedor, nuestro abogado, el único que intercede entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay nadie más. Es nuestro Salvador, nuestro Redentor. ¿Me entienden? Entonces, eh, también tenemos que recordar que los pactos se remontan desde Moisés y aún antes, desde Abraham, ¿cierto? Desde esos tiempos, ahí en la diapositiva van a ver que en esa parte sale, entre comillas, y con destacado, transmisión oral de la palabra de Dios. Porque tenemos que recordar, como lo dijimos en la diapositiva anterior, desde cuándo estaban las tablillas, desde cuándo estaban las piedras escritas, desde cuándo estaban los papiros, desde el año 1500 a.C. Pero ya cuando hablamos de Abraham, cuando hablamos de Noé, cuando hablamos, ¿cierto? Estamos ya más atrás. Estamos hablando del 1600, 1800, 2000, 3000, 4000 antes de Cristo. Entonces, ¿cómo, cómo ustedes pueden saber, o sea, o cómo pueden ustedes deducir que, por ejemplo, Caín había llevado una mala ofrenda y Abel no? ¿Cómo podemos deducir? ¿Cómo podía saber Abraham lo que era un diezmo? Porque fue la primera persona que diezmó. ¿Cómo podía saber Noé en esos años que todavía no se acercaba, ¿cierto? Todavía no se escribía la ley de Moisés, todavía no se escribía para que ellos la leyeran. ¿Cómo sabía Noé lo que eran los animales puros e impuros? ¿Cómo sabía Jacob, ¿cierto? Cuando estaba durmiendo, ¿cierto? Y vio una escalera en el sueño y vio ángeles que subían y bajaban, porque él dijo, vio ángeles. No describió una cosa, no, él dijo perfectamente, yo vi ángeles. ¿Por qué les digo esto? Porque me voy a salir un poco, o sea, voy a hacer un paralelismo en esto. Una vez, un tío tenía un libro, que ustedes muchas veces lo van a escuchar, el libro de Nostradamus. Y yo empecé a leer ese libro y lo encontré súper fome porque habían cosas que yo no entendía, obviamente era muy chico, pero había una cosa que me llamó la atención hasta el día de hoy y siempre la puedo rescatar. En una parte del libro decía Nostradamus, yo vi aves de acero que tiraban fuego. Yo me imaginaba qué es lo que habrá visto Nostradamus. Claro, él no sabía qué es lo que, o sea, él vio lo que vio, él supo lo que vio, pero no sabía describirlo porque hasta el momento no tenían nombres. Entonces eran aviones que estaban tirando, ¿cierto? Estaban tirando misiles, estaban tirando bombas, pero él no lo sabía describir, entonces no estaba la palabra avión en esos tiempos y él dijo, no, yo vi un ave de hierro, ¿cierto? De acero, que tiraba fuego. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque si Jacob no hubiera sabido cómo eran los ángeles, ¿cómo él sabía que eran ángeles? Hubiera dicho, no, yo vi algo parecido, hubiera dado las descripciones, ¿cierto? Pero no, dijo fehacientemente, yo vi ángeles subiendo y bajando. Entonces, ¿cómo eso lo sabemos? Transmisión oral de la palabra, amados hermanos. De generación en generación, de generación en generación, se iban contando las cosas. Había una transmisión oral. Lo que el papá le contó, ¿cierto? Lo que el hijo sabía era porque el papá se lo había contado y así se iba transmitiendo. Entonces, había una transmisión oral muy poderosa, muy potente, pero hoy en día es súper peligrosa la transmisión oral. ¿Por qué? Porque yo a ustedes les puedo contar, les puedo decir, ¿saben qué? Vi un auto allá afuera de mi casa, pero la persona que lo va a transmitir va a decir, el pastor Mario vio un auto afuera de su casa y era de color blanco. Empezamos a ponerle, ¿cierto?, más cosas a la visión de una persona.
pero en esos tiempos se requería mucha exactitud para hablar las cosas. Entonces la transmisión oral era muy poderosa y se transmitía de generación en generación. Hasta que llegamos a Moisés, ¿cierto? Al año 1500, y ahí Moisés empezó a escribir, y ahí se empezaron a formar este tipo de escrituras y se forma el canon bíblico, ¿cierto? El Antiguo Testamento, en hebreo, se llama el Tanaj. O sea, el Tanaj es nuestro Antiguo Testamento que nosotros conocemos, pero escrito en hebreo. Y eso demoró cerca de 1000 años que se formara y que finalizara, ¿cierto? De Moisés hasta Malaquía, los 39 libros. Se demoró 1000 años más o menos. Y el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, fue escrito en un periodo de 50 años. Y demoró entre 300 y 600 años para tener el formato que nosotros lo conocemos hoy con los 27 libros o cartas, como quieran llamarle. Entonces, no fue algo que fue de 10 años, de 5 años, no fue harto tiempo. Es por eso que yo le di el ejemplo la semana pasada. Hubieron más de 40, más o menos 40 escritores, como lo dice acá. Fueron entre 1500 y 1600 años para escribir la Biblia. Dios utilizó cerca de 40 escritores, pero Él es el único autor, Dios es el único inspirador a través del Espíritu Santo. Es por eso que la Biblia está hecha de 66 libros en una infinidad de tiempo, amados hermanos, amados estudiantes, en los cuales hay mínimo 40 escritores. Pero si ustedes van a la mejor librería, como lo dije la semana pasada, y piden un solo libro, escrito solamente por 3 autores diferentes, que hablen lo mismo, pero que hayan nacido en distintas épocas, la mejor librería del mundo le va a decir que no existe ese libro. No, no hay un libro así, pero nosotros tenemos la Biblia. Entonces, eso lo hace más poderosa y afirma más la obra de nuestro Señor Jesucristo y la palabra de Dios en nuestra vida. Le podemos llamar escritura o sagradas escrituras. Estos son términos que los escritores del Nuevo Testamento emplean para referirse al Antiguo Testamento. Cuando estén en el Nuevo Testamento lean, no es que la palabra escritura o sagrada escritura están hablando del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, junto con los discípulos y los escritores, mencionan solamente los libros del Antiguo Testamento que nosotros reconocemos como santos o canónicos. Recuerden, canon, la regla, la referencia, el modelo a seguir, ¿cierto? Por eso, cuando ustedes escuchen, no, este es un libro canónico, es un libro de regla, de referencia, ¿y qué es lo que es? La Biblia, que fueron, ¿cierto? Los 66 libros. Bien, acá les voy a dar un poquito para que me ayude. ¿Quién tiene Juan 7:38? Juan 7:38. Dice, Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces nuestro Señor Jesucristo está diciendo, el que cree en mí, ¿cierto? Como dice la Escritura, como dice el Antiguo Testamento, ¿me entienden? Entonces vamos hilando los conceptos con la palabra. Fíjense en Hechos 8:32. Hechos 8:32. Lo leo. Ya, Dice así, 8:32 dice así en el amor del Señor. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. amén. Entonces, acá dice, como dice la hermana Lauris, el pasaje de la Escritura, el pasaje del Antiguo Testamento, ¿se me entiende, no? Eso está queriendo decir, ¿cierto? Entonces, ya estamos hablando también con esos términos. Por ejemplo, Romanos 4:3. Yo leo, pastor. Ya, A ver, Romanos 4:3 dice así, pues la escritura nos dice, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. amén. Entonces, nuevamente dice Escritura, Ujú. ¿ven? Entonces ya estamos hablando de que cita al Antiguo Testamento. Ahora miren, Mateo 21:42. 21:42 dice así. ¿Dónde está? Aquí lo digo. Dice así,
Entonces Jesús les preguntó, ¿nunca leyeron en las Escrituras? ¿Sí? ¿Lo vuelvo a decir? ¿Sí? ¿Sí? Ya va, dice. Entonces Jesús les preguntó, ¿nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Amén. Y fíjense, como dijo la hermana Lauris, nuevamente, nunca leíste las Escrituras, nunca leíste el Antiguo Testamento, y esa palabra, todo ese versículo, ¿saben dónde están? Sale en los libros poéticos, ¿cierto? En los Salmos. Si ven Juan 5:39, busquen Juan 5:39. Yo lo leo. Yo lo leo, pastor. Amén, participen, participen. Dice así, ustedes estudian las Escrituras a fondo, ¿Cómo? porque piensan que la vida de la ninguna me señalan. Hay un poquito de interferencia. Lo voy a leer yo porque hay un poquito de interferencia. Dice, escudriñad la Escritura, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces Jesucristo de nuevo dice, escudriñar las Escrituras, escudriñar el Antiguo Testamento. Romanos 1:2. ¿Qué es lo que dice Romanos 1:2? Amén, dice así. 1, 2. Dios prometió a esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Amén. Muy bien, Wilder. Sagradas Escrituras o Escrituras, Antiguo Testamento. Y como lo dijo Wilder, ¿qué le decía? A sus profetas, a los profetas. Entonces ya estamos hablando de libros proféticos. Hemos visto ejemplos del libro de la ley de Moisés, libros de los libros poéticos y libros proféticos. Miren, segunda de Timoteo 3:15. Amén. Dice así. Tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Sagrada Escritura. Entonces ya estamos hablando Antiguo Testamento. ¿Ven? Entonces, todo es una correlancia, todo concuerda. Entonces acá la diapositiva salen todos esos pasajes que leyeron ustedes en amarillo y con una flechita en un rombo que es de color rojo y nombra la ley, los libros poéticos y los proféticos. Bien. También, amados estudiantes, hay que destacar que en el año 325 después de Cristo, en el Concilio de Nicea, fue fundamental para la organización de la Iglesia y para escribir y socializar la apología de las personas, la apología de la persona de Jesús. Por ejemplo, yo le voy a leer esto, 1 Pedro 3:15. ¿Qué es lo que dice 1 Pedro 3:15? Dice, si no santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces nosotros tenemos que estar leyendo las Santas Escrituras, santificando siempre a Dios y siempre estar preparados, dice, siempre estar preparados para presentar defensa, pero ojo, con mansedumbre y reverencia, sin discutir, sin pelear por la palabra, pero sí con argumentos, ante los que demanden de la razón, de la esperanza que hay en nosotros, ¿cierto? De la palabra de Dios, ¿cierto? Y ahí dice, ya que corresponden, ya que hay numerosas herejías, ¿cierto? Con respecto a esto. En este concilio se efectuó una reunión, en este concilio se efectuó una reunión entre el poder eclesiástico y el Estado, y el poder imperial. Un tema controversial por el emperador Constantino. Bueno, se lo voy a resumir un poquito porque esto después va a venir en clases más adelante. El concilio de Nicea, que fue en el 325 después de Cristo, lo organizó el emperador Constantino. Pues se reunieron una gama de sacerdotes que ninguno no, todos sabían de la palabra, ninguno no podía saber de la palabra, de las escrituras. Entonces, ahí se reunieron, por favor, silenciar los micrófonos. Entonces se reunieron muchos sacerdotes, demasiados, en la cual leían los textos y empezaron a ordenarlos. Y de ahí se formó la Biblia, ¿cierto? Ahora,
hay mucho libro que no está dentro de la Biblia. ¿Por qué? Porque habían unas palabras que no concordaban con la voluntad de Dios y otros que simplemente servían como material histórico, pero no tenía ninguna concordancia, por decirlo, con lo que era la voluntad de Dios o bien el caminar de Jesús acá, ¿cierto? También se condena en esos tiempos el arrianismo y se produce la versión inicial del credo de Nicea. El credo de Nicea lo van a ver en Eclesiología, que es la clara definición de la Trinidad. ¿Qué es lo que es el arrianismo? Arrianismo viene de Arrio. Arrio era un sacerdote presbítero que fue un obispo considerado hereje, ya que negaba la naturaleza divina de Jesucristo y la Trinidad. De esa forma, se ordenan los libros de la Santa Escritura y se eliminan del canon, de la regla, de la referencia, ¿cierto? Los que poseen doctrinas falsas o menos estables. Ojo con esa palabra, menos estables. El Antiguo y Nuevo Testamento, que estén juntos, es muy significativo, ya que desde el principio de la historia cristiana, los 27 libros del Nuevo Testamento que aparezcan unidos a las escrituras hebreas, esto suministró más ricos y amplios recursos para la adoración y para la defensa del evangelio cristiano. O sea, con esa unión de los libros se fortaleció la apologética. Como les digo, alguien que pueda decir algo contrario de lo que es la Biblia formada actualmente, no creo que alguien pueda intervenir mucho. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, si ustedes leen la Biblia entera, es como una telenovela, nunca para, nunca se corta, todo sigue. Entonces es un libro espectacular y nos habla de todo. Sí, nos habla de antropología, nos habla de química, nos habla de termodinámica, nos habla de muchas cosas, hasta de cómo formar a nuestros hijos, de cómo comportarnos con nuestros padres, de cómo ser como hijos para con nuestros padres, cómo ser como persona. Entonces es un libro totalmente espectacular. Además, el Antiguo Testamento era reconocido como preparación para el Nuevo Testamento. Hebreos 1.1. ¿Qué es lo que dice Hebreos 1.1? Lo leo. ¿Ya? Dice así, Hebreos 1:1 dice así, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios Ah, le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. amén. Muy bien. Entonces, eh, ahí nos da un ápice, ahí nos dice, nos va recalcando de que el Nuevo Testamento es cumplir la profecía que se habló en el Antiguo Testamento. Todo lo que se habló en el Antiguo Testamento se corroboró en el Nuevo, ¿cierto? Es por ello que este libro, ¿cierto? Este compendio de libros contiene un solo mensaje, y es el camino de salvación por la venida del Mesías, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Romanos 3.21, ¿qué es lo que dice Romanos 3.21? Que lo leímos creo que hace un momento. ¿Lo leo? ¿Sí? Dice así, pero ahora, tal como se prometió tiempos atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Amén. Entonces, ahí habla de Jesucristo y también habla de la ley de Moisés y los profetas, o sea, del tiempo antiguo con lo que se cumple ahora. ¿Bien? Y lo que es más importante, nuestro Señor Jesucristo también empleó el Antiguo Testamento, Mateo 5.17, y también lo dijimos anteriormente, que habló muchas cosas también del Antiguo Testamento. Pero miren lo que dice Mateo 5.17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, ahí nos está diciendo que estaba la ley de Moisés y los profetas, ¿cierto? Y recuerden, cuando uno ve las películas en la Semana Santa, ¿cierto? Cuando Jesucristo entra a la sinagoga y estaba leyendo el libro de Isaías, estaba leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces, eso nos ayuda a
cómo es la palabra. Nos ayuda a reunir pruebas fehacientes de que el Antiguo Testamento hablaban del Mesías, hablaban de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué idiomas se utilizaban en los testamentos? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se escribió originalmente en hebreo, ya que era el idioma en que se expresaba el pueblo hebreo, que era la nación llamada Israel. Sin embargo, Daniel, Esdras y Jeremías, en algunos de sus pasajes, están escritos en arameo. Arameo, ¿qué es lo que es? Era un idioma emparentado con el hebreo y aparte de las familias de las lenguas semíticas. ¿Cuáles eran las familias semíticas? De Sem, ¿cierto? Del hijo de Noé. Árabe, asirio, babilonio y cananeo. Ellos hablaban también el arameo, que eran naciones más antiguas. Entonces después se habló el hebreo, pero antes se hablaba arameo. El Nuevo Testamento se escribió en griego, aunque, aunque parte, disculpen, aunque parte de este fue hablado en arameo, idioma cotidiano de nuestro Señor Jesús y sus discípulos. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo también tiene unos textos en arameos en el Nuevo Testamento, en parte de los cuatro evangelios. Por ejemplo, cuando le dice a la niña, ¿cierto? Talita Kumi, ¿cierto? Niña, levántate. Eso es en arameo. También cuando dice Eloi Sabbatani, Señor, Dios por Padre o Dios, ¿por qué me has dejado? También lo dijo en arameo. Entonces, también hay parte en arameo acá en el Nuevo Testamento. Bien. La escritura del idioma hebreo posiblemente surgió en el periodo de los 40 años en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida. Como pueblo esclavo en Egipto, ellos hablaban hebreo, pero posiblemente no sabían leer y escribir. Recordemos, en ese periodo de los 40 años en el desierto, la gente era esclava, no tenía mucho derecho a estudiar, ¿cierto? Tenía que trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Entonces, cuando salieron de los 40 años, o sea, cuando salieron de Egipto y fue la peregrinación de los 40 años en el desierto, yo creo que más de uno sabía leer y escribir y le fue enseñando a los demás. O bien era el intérprete que tenía, ¿cierto? Aparte que también iba Moisés con ellos, era muy inteligente. No lo nombra, pero puede también que en el camino le haya hasta enseñado esa parte de pedagogía, ¿cierto? Ellos hablaban hebreo, como les dije anteriormente, pero posiblemente no sabían leer y escribir. Entonces, aparte de obedecer, de caminar, yo creo que Moisés tuvo que hacer un gran trabajo también en enseñarle un poco también a leer y escribir, o bien él le enseñó al líder y el líder empezara a enseñarle entre sí. Entonces, eso no lo podemos ver, no sale en el Antiguo Testamento, pero más o menos podemos empezar a pensar así como lo dijimos sobre la transmisión oral, ¿cierto? Que tampoco está escrito, pero era lo más lógico. En el año 2017, la Biblia estaba traducida, imagínense, en el año 2017, de la actualidad, la Biblia estaba traducida en su totalidad o parcialidad para 2.454 idiomas. En el mundo existen 7.164 idiomas hablados actualmente. Y la Biblia actualmente está traducida a 3.000 idiomas en 167 países. Ahora, imagínense, en el mundo se hablan 7.000 idiomas y fracción, y la Biblia está traducida solamente a 3.000, faltan 4.000 y fracción para llegar con la palabra de Dios. O sea, hay una gran tarea, no solamente acá en nuestras ciudades, sino que también hay una gran tarea misionera. Entonces, eso lo tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta, amados estudiantes. Para que tenga el llamado de misionero, tiene que empezar también a tratar de aprender otro idioma. ¿Ya? Manuscritos del Mar Muerto. Acá este es un tema bien, bien bueno para que pongan bastante atención. Los manuscritos del Mar Muerto son una colección de 972 manuscritos descubiertos en el año 1946. La mayoría datan del año 250 a.C. al 66 después de Cristo, antes de la destrucción del segundo templo de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo. Son los hallazgos más importantes de la Biblia. Ahora, como cultura general, más o menos
el año 70 después de Cristo, cuando dice antes de la destrucción del segundo templo, eso lo destruyó el general Tito. En el año 78 después de Cristo fue emperador de Roma. Pero antes, como en el 66, 64, Nerón incendió toda Jerusalén echándole la culpa a los cristianos. Y Nerón murió en el año 68 después de Cristo. Entonces venía una persecución al pueblo hebreo, al pueblo cristiano, como quieran llamar. Pueblo hebreo, pueblo judío. Los manuscritos del Mar Muerto. Estos hallazgos, que incluyen tanto los manuscritos completos como otros fragmentos, se encontraron mayormente en cuevas a lo largo de la orilla noroccidental del Mar Muerto. Ojo, se encontraron varios escritos, no solamente los fehacientes por la Biblia, sino que también habían otros que eran un poquito menos estables o medio falsos. ¿Ya? En 1947, unos pastores encontraron los 7 primeros rollos dentro de vasijas antiguas en el interior de una cueva, en Qumran. Prácticamente todos los pergaminos están escritos en hebreo y arameo. Se encuentran las copias más antiguas de casi todos los libros del Antiguo Testamento, imagínense, en esos manuscritos. Los documentos no bíblicos tienen especial importancia. Ojo, los documentos no bíblicos tienen especial importancia, ya que revelan mucho de la variada naturaleza del judaísmo entre los periodos del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. A pesar de que no son bíblicos, algunos sirven mucho como historia. Los textos de Qumran, que fueron, como hablamos, más de 650 manuscritos, hay 200 copias de obras. Ojo con estas palabras, porque lo van a escuchar mucho y generalmente ninguno le da el buen significado, el concepto correcto. Apócrifos y pseudoepígrafos. Habían también ahí. Habían obras previamente desconocidas. Había literatura interpretativa, textos alágicos o alajá rabínica. ¿Qué es lo que era una alajá rabínica? Era la ley de Moisés, más los Geserot, más los Takanot. Y estas tienen muchas añadiduras. ¿Qué quiero decir? Que los rabinos en esos tiempos, los sacerdotes, rabinos como quieran llamarle, tenían la ley de Moisés y le empezaron a agregar más de sus leyes, leyes de hombre, y formaron la halajá rabínica. Está muy distorsionada la ley de Moisés, ya con muchas cosas de hombres, ya, y también habían textos poéticos. El rollo de Isaías es el manuscrito más completo y antiguo de un libro de la Biblia, que estaba en los textos de Qumran, las cuevas. Las copias de Isaías descubiertas demuestran notable similitud con la Biblia hebrea, ¿cierto? Hay pocas variaciones en la forma de escribir de algunos nombres. Les quiero comentar, amados estudiantes, que todo texto que se encontró no es que lo hayan, no es que lo hayan tomado y lo hayan revisado una sola vez. Tuvo una exhaustiva revisión por muchas personas, arqueólogos, eruditos de la palabra, estudiosos de los tiempos, mucho. ¿Por qué? Porque había que cerciorarse bien de lo que se estaba dando o lo que iban a decir como respuesta. Acá pueden ver una foto, ¿cierto?, de los textos de Qumran. Hay una foto que muestra una cueva, ¿cierto? Un cerrito, ¿cierto?, con cuevas, ahí se encontraron. Ahora, esto como concepto, porque generalmente todos se caen en esto, amados estudiantes, ténganlo bien clarito. Los libros apócrifos, y siempre lo van a escuchar. ¿Qué es lo que son los apócrifos? ¿Qué es lo que son los apócrifos? Los libros apócrifos, ¿qué significan? Que simulan e imitan que es falso o que es fingido. En griego proviene de la palabra oculto. Estos surgieron en la traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego. Esta traducción es conocida como la Septuaginta, que es el canon alejandrino. ¿Qué quiere decir esto? Que la Septuaginta tomó el Antiguo Testamento, hebreo, lo tradujo al griego y más encima le añadió los libros apócrifos. Esta fue hecha cerca de los años 250 a 150 a.C. El objetivo era crear una cercanía al Imperio Romano. Pero esto no quiere decir que el canon alejandrino carezca de valor, sino que era menos estable que el hebreo, por lo que le habían añadido. ¿Se me entiende? Entonces, ¿por qué menos estable? Porque contiene libros de historia, además de contenido que es contrario a la voluntad de Dios. Por ejemplo, tiene los libros de los macabeos. Los macabeos sirven mucho como historia, pero otros libros son contrarios a la voluntad de Dios y acá lo vamos a ver.
Lutero relegó a los apócrifos a una sección separada en su Biblia que decía: los apócrifos son útiles para leer, pero no como base para la doctrina, sino como para estudiar cultura general, por decirlo así. ¿Cuáles son los libros apócrifos? Yo les voy a nombrar algunos porque hay muchos. El tercer y cuarto libro de Esdras, el resto del libro de Esther, el cuarto libro de Esdras, el libro de la sabiduría, el libro de Tobías, Jesús, el hijo de Sirac, el libro de Judith, también está Baruch, el profeta, la canción de los tres niños, la oración de Manasés, la historia de Susana, el primer libro de los Macabeos de Bel y el dragón, el segundo libro de los Macabeos. Entonces, así podemos llegar a un sinfín de libros, pero eran menos estables. ¿Por qué? Porque muchos no iban bajo la voluntad de Dios, iban en contra de la voluntad de Dios. Acá lo dice esta diapositiva. ¿Por qué se rechazan los libros apócrifos? ¿Por qué? Porque no hay evidencia que fueran aceptadas por Jesús y sus apóstoles. ¿Por qué? Porque cuando los apóstoles o Jesús se referían al Antiguo Testamento, hablaban de la ley de Moisés o libros proféticos que ya conocíamos nosotros. Ninguno que no fuera aparte del canon bíblico. Contienen historias elaboradas, por eso eran rechazadas los apócrifos, porque contenían historias elaboradas y contradicciones que revelan inmediatamente que no están al mismo nivel que la escritura. Contienen doctrinas falsas como la justificación del suicidio, la oración a los muertos, la limosna como medio de expiar el pecado, que el fin justifica los medios, supersticiones y magia. Ojo, eso es pregunta de prueba, por si acaso. Ni un solo escritor del Nuevo Testamento cita alguna porción de lo apócrifo. Ninguno. También pregunta de prueba. Ojo. Nunca fueron aceptados por los judíos en el Antiguo Testamento ni por la Iglesia Cristiana Evangélica los libros apócrifos. ¿Por qué se rechazan los apócrifos? Seguimos, pero ahora, fíjense, ¿qué es lo que dice segunda de Macabeos 12:42? Dice, contiene exhortación para orar por los muertos. Y recurrieron a la oración rogando que el pecado que había sido sometido por el muerto pudiera ser borrado totalmente. Imagínense, pero ¿qué es lo que nos dice la Escritura en Hebreos 9:27? Corroboremos esto de inmediatamente. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Entonces, ¿por qué había que orar por los muertos? Rogando para que el pecado de ellos sea consumado o borrado totalmente. Totalmente fuera de la voluntad de Dios. Por ejemplo, también está el Evangelio de Tomás. Dice, no contiene una historia de vida. En su lugar es una colección de 114 dichos según que dijo Jesús, y algunos de estos son contrarios a la Escritura. Entonces, el Señor no puede ir contra su propia palabra. El Evangelio de Felipe contiene muchas enseñanzas gnósticas, algunas enseñanzas son oscuras y místicas. Imagínense, el Evangelio de María, que pretende ser el Evangelio de María Magdalena, ella es quien le cuenta a los apóstoles sobre las enseñanzas de Jesús. Y vemos en la palabra que bajo la palabra de quién fue fundada todo esto, de los apóstoles, ¿cierto? Entonces, la misma palabra nos indica, Jesús caminó con sus apóstoles, dormía, ¿cierto? Ahí, entre medio con los apóstoles, todos ahí acurrucaditos todos, comió con los apóstoles, a donde iba con los apóstoles porque le enseñaba la doctrina, la sana doctrina, porque lo veían a él que era la sana doctrina, era él el Antiguo Testamento caminando, ¿cierto? Entonces, amados estudiantes, es totalmente contrario a la voluntad de Dios y a la Santa Escritura lo que dicen estos textos. Por ejemplo, también el Evangelio de Bernabé, se afirma que Judas, ojo, miren lo que dice el Evangelio de Bernabé, se afirma que Judas tomó la apariencia de Jesús y fue erróneamente crucificado en lugar de Jesús. También afirma este Evangelio que Jesús le dijo a su madre y a sus discípulos que no había sido crucificado. O sea, ya totalmente fuera de sí este Evangelio. Hay que señalar también que en este Evangelio se afirma que el Mesías debía ser descendiente de Ismael y no de Isaac. Por consiguiente, este documento es más citado por los musulmanes que quieren probar que el Islam es la verdadera fe. Si ustedes no saben, el Islam dice
que la Biblia, todo el Mesías, la dirección del Mesías viene por Ismael y no por Isaac. Y nosotros vamos por la línea de Isaac. Entonces, los musulmanes de ellos afirman que nosotros somos poco menos y le robamos la bendición y que el pueblo elegido son ellos. ¿Entienden? Entonces, ellos están bastante bien lejos de la Santa Escritura. Evangelio de Judas afirma que Jesús enseñó un mensaje a 11 de sus discípulos y a Judas un plan secreto para que lo traicionara. O sea, ¿cierto? Es para la risa, ¿cierto? Bien, ahora voy a otro libro, que son los pseudoepígrafos o los libros gnósticos. Estas escrituras son falsas. Son libros antiguos que datan de los últimos siglos antes de Cristo y los primeros de nuestra era. Estos fueron escritos para ganar prestigio y no porque fueran de verdad sus autores. Se les dio el nombre de grandes personajes judíos, Enoc, Moisés, Isaías. ¿A qué se refiere? Que cuando se encuentran estas escrituras, por ejemplo, encuentran una escritura que va fuera de la voluntad de Dios, pero abajo pongámosle que firma Moisés. Y uno dice, oh, Moisés. No, fue una persona que escribió falsamente y le puso el nombre de Moisés para llamar la atención, para que le tuvieran atención al texto y el que pudiera concurrir a hacer algo. Entonces, ¿se me entiende? Estos libros, los pseudoepígrafos o los gnósticos, son los que son falsos porque adquieren un nombre de alguien, ¿cierto? Importante, de grandes personajes, pero que no fueron ellos, solamente falsificaron el nombre para que llamara la atención o para tener más eh, atención de esto. Bueno, y como la última diapositiva se ve, ahí salen los libros de la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en una parte, están los libros de la ley, hay libros históricos, están libros de poesía, profetas mayores y profetas menores, ¿cierto? Puse los libros acá en el lado derecho, los que son del Antiguo Testamento, pero acá en esta, como decirlo, como librero, repisa, también están los libros del Nuevo Testamento, que son los evangelios, las cartas, los históricos que se pueden decir de iglesia, las cartas paulinas, las cartas generales, las cartas pedrinas, juaninas, ¿cierto? El libro de profecía que es el Apocalipsis. Eso, mis amados hermanos, fue la clase de hoy. Con respecto a la clase, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que no le haya quedado claro? Pueden abrir micrófonos y preguntarlo sin temor. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Seguro? Recuerden, hablé muchos conceptos, algunos dije preguntas de prueba y hay otros conceptos que no dije preguntas de prueba, pero es muy importante, o sea, atender mucho las diapositivas, tanto la anterior como esta, porque son la base de las pruebas. Bueno, y ya faltan unas diapositivas más, así que atento con eso. Vayan estudiando, repasen los videos, porque en realidad las pruebas son bien exigentes. Porque cuando a ustedes les toque el Nuevo Testamento, en esta base, con la base del Antiguo Testamento, van a saber ya el Nuevo Testamento y después nadie los va a detener. Pero el que no se sabe la base, no va a aprender nunca lo demás. Van a tener siempre problemas, y no van a compaginar nunca una cosa con la otra. Pero si aprenden bien el Antiguo Testamento, o sea, disculpen, si aprenden bien el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento se le va a hacer muy fácil y para adelante va a ser todo ok. Y ahí van a entender todo lo que quiere decir el Señor, van a entender los libros, cómo se enlazan y todo eso. Así que les tengo mucha confianza, les tengo mucha fe y los motivo a que sigan estudiando, a que sigan repasando en sus casas. Insisto, ¿alguien tiene alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguno? Aló, ¿Sí? aló. Hermano Arnold. La consulta, sí, es referente a los idiomas que habían antes. Tú nombraste a varios, arameo, griego, hebreo, y me parece que habían otros Disculpe, más. no le escucho bien. Está muy lejos del micrófono. Es referente a los idiomas, ¿Ya? a los- referente a los idiomas. Sí, de los idiomas. Sí, es que tú dijiste que eran arameo, griego, hebreo.
pero ¿qué pasa cuando estaba en la Torre de Babel? Que dice que ahí separó los idiomas. ¿A qué se refería con eso? Ah, perfecto, 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 perfecto. Cuando hablamos de los idiomas, como usted dice, el más antiguo es el arameo con el fenicio, ¿ya? Ahí dicen, lo voy a decir bien alegóricamente, como que eran primos, era como que se entendían, ¿ya? Es como que nosotros hablamos chileno, castellano, y hablamos con un, no sé, con un colombiano, venezolano, boliviano, peruano, que igual hablan el castellano, pero diferente en modismo. O sea, nos entendíamos bien. Pero cuando llegamos a la Torre de Babel, ahí ya se empiezan a producir más idiomas todavía, con respecto a las naciones que se iban a crear y todo eso. Pero antiguamente los primeros fueron los fenicios y los arameos. O sea, esos fueron los idiomas. Y más antiguo de eso, había otro idioma, ¿cierto? En el cual venía, ¿cierto? Adán y Eva, y ahí empezamos a caminar, ¿cierto? Con un solo idioma, un solo idioma, un solo idioma, hasta que vino Noé, y vino, ¿cierto? Aparte de eso, Noé, ¿cierto? Después de eso vino el diluvio, y nuevamente se tuvo que poblar la tierra. Y es un poco más adelante donde hablamos de la Torre de Babel, un poquito más adelante. Entonces, ahí hubo la separación de los idiomas. ¿Se me entiende lo que quiero decir? Voy a parar disculpe la grabación.